Buenas noches, América. Es un astro que se apaga, que hoy genera más lástima que admiración y que, con sus desatinos, demuestra haber perdido el norte. No parece saber ni a dónde va ni lo que dice. Hablo de Diego Armando Maradona. Hace más de 7 meses que vive en México, donde entrena al Dorados de Sinaloa, el equipo local de Culiacán, una ciudad bajo la sombra del narcotráfico. Con su liderazgo deportivo, si podemos calificarlo así, este equipo no da pie con bola. Su contratación fue polémica y desde entonces no ha dejado de darnos motivos para que no lo siga siendo. La última, dedicar un triunfo de su equipo a Nicolás Maduro y a toda Venezuela, que está sufriendo porque los sheriffs del mundo, que son los yanquis, dijo Maradona, se creen que nos pueden llevar por delante. No es la primera vez que Maradona muestra su simpatía por el chavismo. En uno de sus últimos mensajes, en una de sus redes sociales, explicó en un vídeo lo que parecía ser su versión sobre las causas de los apagones que ha sufrido Venezuela en los últimos años. Maradona habla sin saber y desprecia cuanto ignora. Él, que tal vez sí sabe de fútbol, no tiene conocimientos ni de generación ni de transmisión eléctrica y, por supuesto, parece olvidar que esas críticas contra Trump, que puede legítimamente pensarlas si quiere, ignoran que en Venezuela contra Maduro o Chávez no las podría decir sin riesgo de ir preso, ser torturado o asesinado impunemente. Su comportamiento irresponsable tendente al enfrentamiento verbal, cuando no físico, le ha obligado a seguir partidos desde las gradas o a necesitar escolta para no liarse a golpes con aficionados enojados con él. Y el pobre dice se siente perseguido. Bueno sería que Maduro viviera una temporada con los venezolanos, a quienes dijo querer dedicar el partido de hace una semana. No los venezolanos que viven del chavismo y sus prebendas, no. Los venezolanos que son la mayoría, que viven las penurias del régimen, esas mismas que provocan cortes de luz, agua, escasez de alimentos, medicinas y permiten la inseguridad, cuando no la cárcel. Esos sí son perseguidos. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para las notas al pie, para el contexto, para hablar con los expertos y comprender un poco algunas cuestiones de la actualidad. Notas como la de las encuestas de intención de voto, de preferencia de los votantes en Estados Unidos, particularmente cuando estamos mirando al Partido Demócrata y qué candidato o candidatos hay ahora y cuál es la preferencia de esos votantes demócratas, independientes. Incluso también se toma en cuenta el sentimiento que tienen los conservadores. Una última encuesta elaborada por HarrisX y el portal de información política The Hill revela cosas interesantes, como por ejemplo, preguntados los ciudadanos sobre cuál es el candidato preferido que querrían que ganase la nominación demócrata de cara a las elecciones del 2020, entre Bernie Sanders y Joe Biden acaparan casi el 50% de preferencia de los votantes, seguidos por Beto O'Rourke, y a partir de ahí la larga lista de candidatos que hoy son más de 15 y que podrían llegar a ser más de 20. Tomen en cuenta que Joe Biden está en esas listas y aún no ha anunciado que quiere lanzar su candidatura para la nominación demócrata. Es decir, sin haberlo hecho, Bernie Sanders sí lo ha hecho, Joe Biden está al frente de la intención de voto, de preferencia de los votantes, particularmente demócratas e independientes. Miren por franjas de edades. Más allá de los 35 años en adelante, en la franja de los 50, de los 60 y más de 65, Joe Biden es el preferido, junto con Bernie Sanders, que queda en segunda posición. Solo los jóvenes prefieren por encima de Joe Biden a Bernie Sanders. La juventud que ve en Bernie Sanders, paradójicamente uno de los candidatos más viejos de esa terna, pero lo ven como el que mejor representa sus intereses, los intereses de los jóvenes. Cuestiones otras de la actualidad. Un juez en Estados Unidos ha prohibido que se aplique una de las políticas emblema de esta administración cuando hablamos de inmigración, y es aquella que aplicaba o que estaba en vigor desde el pasado mes de enero y que obligaba a los migrantes que llegaban a la frontera sur de Estados Unidos y que solicitaban asilo
asilo humanitario, que tenían que esperar la resolución de sus casos, que puede tardar meses, si no años, al otro lado de la frontera. Si bien no hay ningún convenio firmado entre Estados Unidos y México, México permitía que eso pasara. Llegaban esos migrantes, solicitaban el asilo y se devolvían. Pues bien, 11 migrantes se pusieron de acuerdo, presentaron una demanda y en las últimas horas un juez de California les ha dado la razón, ha obligado, 1, a suspender esa ley y 2, a aceptarlos en Estados Unidos mientras sus casos de resolución de su solicitud de asilo avanza, que es lo que ha pasado toda la vida en Estados Unidos. Vamos a saludar a José Pertierra, es abogado, experto en inmigración. Señor Pertierra, gracias por haber estado con nosotros. La medida entró en vigor el pasado mes de enero y ha afectado a cientos de migrantes. ¿Esta resolución del juez es retroactiva? ¿Cómo les va a afectar? La decisión es una decisión muy buena y lo que dice es que esta política de Trump de devolver a los solicitantes de asilo a México para que esperen allá meses o quizás años hasta que se decidan sus casos, viola la ley de asilo, viola las leyes que ha establecido el Congreso para los inmigrantes y tiene que ser detenida. Es decir, el que entre en los Estados Unidos y pide asilo puede esperar la decisión en los Estados Unidos. Básicamente, la preocupación del tribunal, y la escribió en este dictamen de 27 páginas, la decisión se centra en que los solicitantes de asilo hay que garantizarles su seguridad y que la administración no puede garantizarle esa seguridad si los devuelve a México. A la administración Trump no le ha gustado mucho la decisión del juez. ¿Pueden recurrirla? No, la administración Trump está obligada a someterse a la decisión del juez. No puede violar las leyes que interpreta los tribunales. Eso es fundamental en la Constitución. Pero este presidente está empeñado en seguir tratando de violar las leyes que establece el Congreso y que interpreta los tribunales, porque está más preocupado Trump por su reelección en el 2020 que en lo que dicen los tribunales y lo que dice la ley. Es la opinión legal de José Pertierra, es abogado en cuestiones migratorias. Gracias, señor Pertierra, por haber estado con nosotros. Más decisiones de esta administración, de la administración Donald Trump. ¿A usted le gusta el béisbol? Es muy seguido, tiene muchos fans particularmente en la zona del Caribe, en República Dominicana, en la costa colombiana, en Cuba. Bueno, pues la administración Obama aprobó una norma que permitía a los jugadores cubanos jugar en las ligas estadounidenses, en la Liga Mayor de Béisbol de Estados Unidos. Y se estableció que esos jugadores podían ser reclamados por los equipos de Estados Unidos y recibir su remuneración, además de entregar un porcentaje, un 25%, a los clubes cubanos que cedieran a esos jugadores. Pues bien, la administración Obama aprobó esa norma con el objetivo de abrir la isla un poquito más a través del deporte, y la administración Trump dice que eso la ley no lo permite porque es un intercambio comercial y no se pueden hacer negocios con Cuba, y por lo tanto ha revertido la norma. Lo duro del caso es que la reversión de esta norma se produce tan solo 2 semanas después de que la Liga Mayor de Béisbol de Estados Unidos haya hecho pública la lista de más de una treintena de jugadores cubanos que podrían haber firmado un acuerdo con los equipos estadounidenses. Antes de la ley de Obama, lo que pasaba es que los clubes norteamericanos o estadounidenses que quisieran a jugadores cubanos, si conseguían estos jugadores llegar a territorio estadounidense, tenían que llegar renunciando a su ciudadanía. Bueno, una de las personas que trabajó en la administración Obama y estuvo como parte de las negociaciones de la apertura y de la aproximación entre los dos países desde el punto de vista diplomático es Michael Camilleri. El señor Camilleri es exfuncionario del Departamento de Estado y trabajó también para el Consejo de Seguridad Nacional en Asuntos Andinos con la administración de Barack Obama. Señor Camilleri, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué objetivo tenía la decisión de la administración Obama de permitir ese intercambio de jugadores?
Gracias, buenas noches. Esa política tenía dos propósitos. Un propósito amplio de tender puentes entre el pueblo americano y el pueblo cubano después de una política fallida de aislamiento de más de 50 años. El propósito específico fue proteger a los jugadores de béisbol de Cuba de tener que recurrir a traficantes para escaparse de la isla para jugar béisbol en los Estados Unidos. ¿Qué consecuencia tendrá esta decisión tomada por la administración de Donald Trump? Bueno, la consecuencia es que los jugadores de béisbol cubanos nuevamente van a tener que recurrir a un sistema de trata de personas manejado por redes criminales para alcanzar sus sueños de jugar béisbol en las grandes ligas de los Estados Unidos. Esto sin hacer nada para promover el cambio en Cuba que el gobierno del presidente Trump dice que quiere alcanzar. Es la opinión de Michael Camilleri, es exfuncionario del Departamento de Estado y exdirector para Asuntos Andinos en el Consejo de Seguridad Nacional bajo la administración de Barack Obama. Gracias, señor Camilleri, por haber estado con nosotros. Terminamos hablando de Nicaragua. La semana pasada se llevó a cabo la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa y uno de los puntos de atención, de más atención de esa reunión fue la situación en Nicaragua por el deterioro de la calidad democrática en el país centroamericano. La sociedad decidió, entre otras iniciativas, promover un editorial conjunto que publicaron diversos medios de comunicación en el continente que llevaba el sugerente título de Agonía de la democracia. Nicaragua, agonía de la democracia. Y decía cosas como estas. Es claro que el gobierno nicaragüense utiliza el diálogo como una táctica dilatoria, sin conceder ni un centímetro de espacio a la oposición. En materia de justicia, insisten que los crímenes perpetrados desde abril de 2018 pueden ser investigados por la policía, uno de los agresores o la Asamblea Nacional, totalmente controlada por testaferros de Ortega y su esposa. También el régimen rechaza la inclusión de la CIDH y Naciones Unidas como garantes de los acuerdos de paz. Ambos organismos supervisores fueron expulsados del país el año pasado tras responsabilizar a las fuerzas del gobierno por crímenes de lesa humanidad. Ante esta situación, cuando las opciones para un rescate de la democracia se ven reducidas, la comunidad internacional tiene la obligación de mantenerse firme en torno al pueblo nicaragüense que tanto ha sacrificado por su liberación definitiva. Un editorial que hoy, a pesar de que han pasado 4 días, sigue siendo vigente, lamentablemente. Roberto Roch es el presidente de la Comisión de la Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Señor Roch, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Ustedes en ese editorial dicen, hablan ustedes de que el diálogo que están impulsando la oposición y el gobierno de Daniel Ortega está siendo utilizado por el régimen de Ortega. ¿Son defensores ustedes de suspender ese diálogo? Sí, la conclusión de la CID fue mantener un esfuerzo muy importante, el editorial forma parte de ello, y seguir llamando a todos los ámbitos a nuestro alcance. Estuvimos en Washington hace algunas semanas también, seguir llamando la atención de la comunidad mundial, pero muy en particular de la comunidad latinoamericana, de los vecinos centroamericanos, para ejercer un frente que impida esta agonía de la democracia en Nicaragua. Señor Roch, el editorial también dice que la comunidad internacional tiene la obligación de mantenerse firme en torno al pueblo nicaragüense. ¿Qué quieren decir ustedes con esta frase? Yo creo que debe traducirse en la necesidad de que la comunidad internacional ponga un foco importante en Nicaragua, pero también no permita excusas para darle oxígeno, para darle más tiempo al gobierno Ortega mediante argucias o mediante engaños, como ya ha ocurrido en los últimos meses, y que libere efectivamente a los presos políticos, que permita la reincorporación de periodistas que están trabajando en el exilio, como Carlos Fernando Chamorro, cuyo portal en Managua fue invadido, fue allanado, que se reconcilie efectivamente con la sociedad nicaragüense. Pero nosotros pensamos que no hay objetivamente voluntad política del presidente Ortega, sino que está buscando ganar tiempo con promesas. Lo que llamamos a la crítica internacional, a la comunidad internacional, es impedir esto.
es Roberto Roch, es el presidente de la Comisión de la Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias, señor Roch, por los detalles sobre esta iniciativa para seguir poniéndole atención a la situación en Nicaragua. Feliz noche. Así terminamos el repaso de algunas cuestiones de la actualidad con los comentarios de los protagonistas que las impulsan o que nos ayudan a comprenderlas. Hoy, en la Organización de Estados Americanos ha habido un consejo permanente para hablar de Venezuela. Al volver de la pausa, vamos a conversar con un profesor universitario sobre lo que ha acontecido, la presencia de dos representantes de un país, en este caso Venezuela, y conectaremos con Emiliana Molina para que nos cuente cuál ha sido el ambiente de esa sesión. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos hoy dio luz verde a algo que muchos esperaban, particularmente en Venezuela, el reconocimiento de Gustavo Tarre como embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. A Tarre lo nombra Juan Guaidó, el considerado presidente encargado de Venezuela, y es reconocido por más de 50 países. El Consejo Permanente votó una resolución que tuvo negociaciones hasta el último minuto, tanto que ese Consejo Permanente se retrasó una hora. 18 votos a favor, 9 en contra y un ausente. Cuando terminó ese Consejo Permanente, Gustavo Tarre, ya en posesión de la silla de Venezuela, tuiteó: Hoy logramos el cese de la usurpación de nuestra silla en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, un paso importante para lograr los objetivos planteados por el presidente Juan Guaidó. Un Gustavo Tarre que hoy no cabía en su gozo. Las negociaciones previas, Emiliana Molina, buenas noches, fueron, como siempre, pendientes de los votos del Caribe. Esto cuando hace tan solo 2 semanas Donald Trump reunía a 5 países del Caribe a quienes extendía la mano para que dejasen ellos de extendérsela a Nicolás Maduro. Emiliana, ¿cómo ha sido el ambiente de ese Consejo Permanente que ha dado como resultado este cambio de reconocimiento de la persona del embajador de Venezuela en el Consejo Permanente de la OEA? Gustavo, ¿qué tal? Pues esta sesión extraordinaria inició el día de hoy con un retraso de al menos 1 hora. Vimos a Carlos Trujillo, embajador permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, caminando por los pasillos de la OEA intentando dialogar con el representante permanente de Jamaica, quien intentaba hacerle algunas enmiendas a esta resolución. De hecho, logró hacer estas enmiendas y fue la resolución que se aprobó el día de hoy, donde el Consejo Permanente reconoce a Gustavo Tarre como representante permanente de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional hasta que se lleven a cabo elecciones en Venezuela y se elija democráticamente un nuevo gobierno. Ahora, por otro lado, el día de hoy, una vez finalizó esta sesión extraordinaria, funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro se llevaron con ellos el logo de Venezuela, de su país, que está puesto en la mesa de este Consejo Permanente con el nombre de cada uno de los países, y funcionarios de la OEA tuvieron que reemplazarlo. Recordemos que Nicolás Maduro también pidió la salida de este organismo hace 2 años y esta debería entrar en vigor el próximo 27 de abril. Gustavo. Gracias, Emiliana Molina. El detalle de la sesión de hoy en la Organización de Estados Americanos, ese ambiente vivido, esa situación de tensión diplomática al respecto de Venezuela. No es la primera, no va a ser la última. Vamos a saludar al profesor Jeff Price. Es analista político, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Johns Hopkins, trabajó en el Pentágono como experto en cuestiones de América Latina y también como asesor legal durante la presidencia de Bill Clinton. Señor Price, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Es un placer. Profesor, usted conoce bien la Organización de Estados Americanos. Desde el punto de vista diplomático, ¿qué quiere decir que haya 2 gobiernos, 2 representantes dentro del organismo multilateral como es la Organización de Estados Americanos? Bueno, lo importante es que la OEA va a reconocer, esperemos, a un representante legítimo del gobierno de Venezuela. Y recordemos también que uno de los pasos más importantes que ha tomado la OEA en años recientes es adoptar la Carta Democrática Interamericana, que dentro del cual todos los países, incluso Venezuela, se han comprometido a la democracia. Así que tienen un rol, un papel muy importante la OEA en
apoyar la democracia y por eso políticamente, diplomáticamente es muy importante. La OEA, muchos dicen que es un organismo que siempre habla pero que no hace nada porque no tiene capacidad de ejecución. ¿Usted comparte esa crítica? Bueno, lo político, lo diplomático es muy importante. Veamos que también Europa, la Unión Europea, está jugando un papel muy importante política, porque esperemos que haya una solución política a esta crisis. Así que para mí sí es importante ese apoyo no solo simbólico, sino político, diplomático, que pueda ofrecer la Organización de Estados Americanos. ¿Cree usted en la opción militar? Esperemos que no llegue a eso, porque yo no veo que tenga buen resultado de cualquier manera. Pero lo que está viviendo Venezuela es una situación horrífica y esperemos que salga sin necesidad de una operación armada. Lo importante, en serio, es que el ejército de Venezuela toma un papel constructivo en la salida de esta crisis política. ¿Qué consecuencias cree que desde el punto de vista diplomático tendría una intervención militar? No sería la mejor opción para nadie, creo. Y todavía ya hemos visto que Cuba está involucrado en Venezuela, que Rusia, una decisión muy mala, yo creo que ya está enviando unas pocas tropas, pero de todas maneras es una solución que se debe llegar dentro de Venezuela y ojalá sin necesitación de una intervención militar de cualquier parte. Ojalá. El reconocimiento del representante Juan Guaidó crearía, decíamos, esa dualidad, crea esa dualidad. ¿Tiene precedentes esta situación de dos representantes de un mismo país? Bueno, dos no, pero recordemos que China en las Naciones Unidas una vez fue representada por lo que es ahora el gobierno de Taiwán y fue un gran acontecimiento que el gobierno actual, el gobierno comunista de China, tomara ese lugar, ese asiento diplomático en esa organización. Así que es un paso bastante significativo, importante diplomáticamente, si reconocen a un gobierno, o sea, a un representante o a otro. ¿Es comparable con lo que sucedió en Honduras en el 2009 con el golpe de Estado de Manuel Zelaya? Bueno, es diferente porque en Honduras las Fuerzas Armadas sacaron a Zelaya del poder y lo que está pasando en Venezuela es que las fuerzas militares no están apoyando por ahora a Maduro, así que la situación es bien diferente. De todas maneras, el principio es el mismo, es que apoyen a la democracia de todos los países del hemisferio. Y recordemos que la primera vez que esa Carta Democrática se puso en juego fue en 2002, apoyando al gobierno de Chávez contra un golpe de Estado, atento de golpe de Estado. Así que tiene bastante credibilidad esa Carta Democrática. O sea que históricamente, en un momento dado, esa Carta Democrática defendió al chavismo y hoy esa Carta Democrática... Sí, así que en principio está muy fuerte. Creo que tiene bastante credibilidad políticamente esa organización y ese principio de apoyar a la democracia. Hay que explicar, y siempre lo decimos en este programa, que cuando se activa la Carta Democrática no es que inmediatamente se expulsa al país, es un proceso de acompañamiento en el que se ponen sobre la mesa toda una serie de medidas que pretenden revertir una situación que los miembros del Consejo Permanente juzgan de deterioro de la calidad democrática de un país y que en el último estadio, cuando todos los anteriores han fracasado, se llega a la suspensión del país de ese hemisferio, de ese organismo. Sí. Esto es el proceso de la aplicación de la Carta que supone todo ese largo proceso. ¿Cree que en Venezuela se tendría que llegar al último estadio de ese proceso de la aplicación de la Carta Democrática y expulsarlo? Es posible, porque ese proceso se ha sido llevando a cabo por mucho tiempo. La situación en Venezuela, como ustedes todos saben, es un problema que
que ya tiene años de desarrollarse. Lástima, pero estamos llegando a un estado más maduro, más desarrollado de ese proceso. ¿No crea eso un estado de más aislamiento del país que es expulsado? Pienso en el estado de Cuba. Cuba, si bien ha sido invitado a formar de nuevo parte de la Organización de Estados Americanos, nunca ha querido volver. Sí. Desde el 2009 creo que está invitada y no ha querido tomar su asiento. Venezuela entraría a formar parte de esa lista de la que hoy solo forma parte Cuba, de países que simplemente no tienen espacios de diálogo internacional en foros como la OEA. Bueno, por un lado es el aislamiento, pero también es una medida que se puede usar para impulsar a Venezuela a una solución más democrática. Y recordemos que Venezuela siempre ha sido parte de este sistema interamericano y Venezuela por eso apoyó a la Carta Democrática en 2001, así que ha votado, se ha comprometido a ese principio de la democracia, así que está comprometido Venezuela a este principio de la democracia y a la Carta. Termino ya preguntándole por las sanciones. ¿Cree usted que son una buena herramienta para poner presión? Bueno, las sanciones se han desarrollado para ser más enfocados, así que se supone que no se castiga a un país, sino se enfoca a personas, individuos que están más culpables por un problema. Así que esas sanciones son mucho más enfocadas de los que hemos visto en décadas pasadas. ¿Cuál es el siguiente estadio si las sanciones no funcionan? Mire, hay muchos actores. Primero que nada, el pueblo y las instituciones de Venezuela. También los vecinos son los más importantes. El Grupo de Lima, los otros países latinoamericanos. Y en este proceso ha tomado un papel un poco más atrás los Estados Unidos por razones políticas. Y bueno, creo que fue buena idea dejar que Canadá, que Perú, que otros países del hemisferio tomaron un papel más avanzado. También Europa ha tomado un papel muy importante apoyando a la democracia, a la transición a un régimen más legítimo en Venezuela. Así que es una situación que muchos actores, muchos países están apoyando a una transición a la democracia. ¿Qué opinión tiene, y con esto terminamos, sobre las sanciones que ahora se han empezado a imponer también a Cuba, que además de sufrir el embargo o bloqueo, como llaman los cubanos, ahora les han sancionado, el Departamento del Tesoro lo hizo la semana pasada, a las empresas transportistas de petróleo venezolano que tenía como destino Cuba? Bueno, eso es un paso marginal, creo, porque siempre hemos tenido sanciones sobre Cuba y esta administración, la administración Trump, tiene más ganas para fortalecer las sanciones en contra de Cuba. Pero la situación entre Cuba y Venezuela se sabe que tienen muchos enlaces, pero lo que también ha pasado es que el petróleo ya no es una herramienta tan poderosa, tan fuerte para Venezuela que era en años pasados. Es la opinión de Jeff Price, que es analista político, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Johns Hopkins, aquí en la capital. Trabajó también en el Pentágono como asesor legal y como experto en cuestiones del hemisferio occidental durante la presidencia de Bill Clinton. Señor Price, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tenerme, un placer. Vamos a hacer una pausa. Al volver, nuestros analistas para el debate ya están preparados para expresar sus puntos de vista, republicanos, demócratas, conservadores, liberales, en el espacio del debate de Poder Latino. No se lo pierdan. Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino de hoy, para escuchar las opiniones de demócratas y republicanos. Hoy lo vamos a compartir con Arthur Estupiñán.
El señor Estupiñán es republicano, es analista político, es cofundador del Hispanic Policy Group. Señor Estupiñán, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y con Luis Dávila, que es demócrata, es analista político y es miembro del Comité Nacional Demócrata. Señor Dávila, muy buenas noches. Buenas noches. Señor Dávila, hoy empiezo con usted. Veo la intención de voto de demócratas e independientes en Estados Unidos, preguntados por esa larga lista de candidatos que se postulan a la nominación para disputarle la presidencia en el 2020 a Donald Trump. Y dos nombres casi alcanzan en la suma de su intención o preferencia de los votantes el 50%. Joe Biden, que no ha presentado su candidatura, y Bernie Sanders. ¿Qué nos dice eso? Yo creo que es parte de lo que es el name recognition, ¿no? En español, la visibilidad que tiene el votante a estas personas. Joe Biden fue vicepresidente por 8 años y tiene una larga carrera de toda una vida de servicio público, o sea que siempre ha estado activo. Y Sanders, pues, ciertamente conmocionó a las masas en el 2016 con una campaña, ¿verdad?, en las redes sociales, muy activa, muy movida. Así que no es de sorprender que estos sean los dos candidatos con mayor arraigo en estas primeras encuestas. Pero sigue generando mucho interés Bernie Sanders. ¿El Partido Demócrata está preocupado por esa deriva a la izquierda de algunos candidatos? No, o sea, para nada. O sea, si en algo creo que está entusiasmado, ¿no? Porque quiere decir que mientras más gente se pueda atraer al proceso político, mejor. Si hay visiones distintas en cuanto a si se debe ser más liberal o menos liberal en ciertos asuntos, pues eso estará por verse, ¿verdad? Pero pienso que es positivo, para nada, ninguna preocupación. Como republicanos, nosotros estamos muy emocionados por el Bernie Sanders también, porque un socialista nunca ganará la presidencia de los Estados Unidos. Él es prácticamente comunista, así que estamos muy emocionados, ojalá que gane Bernie Sanders. Pero la realidad es que los americanos, los demócratas, vieron el periodo del presidente Barack Obama y Biden como un periodo positivo para los Estados Unidos, y por eso él representa una estabilidad que existió de acuerdo al punto de vista demócrata. Yo estoy en desacuerdo, pero con esa administración, y no me sorprende de que Biden está encima de las encuestas. A mí me sorprende, no me sorprende, pero es curioso ver, ¿verdad?, dónde está la fortaleza de cada candidato. Cuando uno entra a los números, y sé que los estuviste discutiendo hace un rato, el porciento de apoyo que tiene Biden en personas mayores de 55 años en adelante es mucho mayor que el que tiene Sanders, que podría, ¿verdad?, reflejar un sentir de una masa de la población votante que es la masa que más vota. O sea, la gente joven puede ser más activa en redes sociales, pero no necesariamente va a la caseta de votación. La gente mayor sí va a votar. O sea que eso para mí es algo que dentro de la encuesta fue muy interesante. ¿Usted cree que la presencia de voces que de acuerdo son dentro del Partido Demócrata, pero que son tan distantes como el centrismo de, por ejemplo, Joe Biden, con las posiciones más a la izquierda de Elizabeth Warren o de Bernie Sanders, van a desencantar a algunos de los extremos dependiendo de quién gane y se abstengan de ir a votar? Bueno, creo que no. Vimos una Hillary Clinton que luego de la primaria ella adoptó básicamente casi el programa completo de gobierno que postulaba a Bernie Sanders. O sea que en la medida en que haya un candidato que adopte esa política genuinamente, y que no se haya visto envuelto en controversia sobre posible, ¿verdad?, que no haya sido justa la contienda, pues me parece que va a tener el apoyo de todos. Como republicanos, de nuevo, estamos contentos. Ojalá que Bernie Sanders sea el candidato. Y es una agenda socialista que desafortunadamente los demócratas tienen que adoptar si quieren que gane Sanders, si él es el nominado. Cuestiones sobre inmigración. Un juez federal, en este caso de California, lo explicábamos antes, le ha dicho a Donald Trump no tan lejos con su política de no dejar que los solicitantes de asilo soliciten el asilo y sigan dentro de Estados Unidos esos procesos, porque la administración Trump desde enero decía que se quedasen en México. 11 solicitantes han presentado esa demanda y la han ganado. Y el juez dice que la administración les tiene que permitir entrar al país y seguir sus casos dentro de Estados Unidos. Hay 300 personas afectadas por esta política. ¿Cómo cree que va a influir esto en los flujos migratorios que, como hemos visto en los últimos meses,
especialmente en el inicio de este año, han sido de números no vistos recientemente. Bueno, yo, fíjate, la reciente, digamos, creo que se le ha dado más publicación de lo que se le ha dado en otros momentos. Yo creo que la fluctuación de personas no ha cambiado o no ha variado. Y ciertamente no creo que sea en efecto a una determinación que haya tomado un juez o una política que haya establecido el presidente. Yo he llevado casos de asilo, los llevo todavía, los llevo de oficio, los llevo de pro bono, no le cobro a las personas indigentes, y yo puedo decir 100% todos los casos que yo he trabajado de asilo, todos han sido legítimos, todos han sido personas que en su país de origen han sido perseguidos, ya sea por una pandilla, ya sea por un asunto en el que las cortes están corruptas y no hay La justicia. administración Trump argumenta que una vez se solicita ese asilo y entra en Estados Unidos, luego en algún porcentaje no se presentan a las cortes para seguir sus casos. Bueno, muchas veces lo que pasa es que también las cortes están muy atrás. O sea, si el presidente Trump quiere ayudar con la política migratoria, empieza a nombrar jueces, empiece a añadir fondos al sistema. Y que los demócratas los acepten a ese proceso de eliminación. Que como mínimo, y no lo aguanten. Atienda, es una cuestión... nuevamente, yo llevo los casos de asilo y sé que requieren mucho papeleo, ¿verdad? Como le dicen en mi tierra. Yeah. Mucha acción burocrática, que tú no necesitas ser un juez confirmado por el Senado de los Estados Unidos para eso. Lo que necesitas es que el Ejecutivo invierta dinero en eso. Yo he tenido casos donde se han radicado y no se llama a una vista hasta 2 años más tarde, a veces 3. Como hijo de refugiados cubanos, yo entiendo ese padecer de todas aquellas personas que están aplicando para asilos políticos, ya sea ahora en Venezuela, lo que estamos viendo que está sucediendo, o en Cuba tradicionalmente, o en Centroamérica, que la verdad que hay mujeres, madres que temen por la vida de sus hijos, etc. Así que yo entiendo eso. El problema es que el proceso migratorio de los Estados Unidos en la actualidad no está funcionando. Necesitamos una reforma migratoria para que exista un proceso más eficaz y un proceso que se pueda procesar a estos individuos de una manera más rápida. Esa es mi opinión. Última cuestión de nuestro debate de hoy. Hoy hemos escuchado al fiscal William Barr en el Comité de Apreciaciones del Congreso de los Estados Unidos. El comité, si bien tenía que centrarse en el presupuesto, ha acabado centrándose en lo que la sociedad estadounidense espera, que es conocer más detalles, o al menos en su mayoría, más detalles sobre el informe del fiscal especial Robert Mueller, un fiscal que elaboró un trabajo después de meses de investigación de 300 páginas y que de momento lo que conocemos son 4 páginas redactadas de resumen que elaboró William Barr. Barr ha dicho que en una semana está en disposición de difundir ese nuevo redactado, además con colores para tapar las partes que no se puedan difundir por información confidencial, porque afecta a terceros, porque explica detalles de cómo se llevan a cabo estas investigaciones, pero que va a intentar ser todo lo transparente que pueda. Señor Dávila, ¿es creíble? ¿Es creíble qué, específicamente? ¿Es creíble que va a difundir ese informe apostando por la transparencia y no por la protección del presidente? Bueno, cuando a mí me dicen que un informe de 400 páginas es reducido a 4 en 2 días, me deja saber que no hubo mucha seriedad en la redacción de ese resumen, que en realidad no fue un resumen, fue una carta de William Barr. Él ha dicho que lo va a hacer. Importante en el contexto en que hizo sus expresiones hoy, fue una vista sobre presupuesto, no fue una vista en la que se fue a discutir el contenido o el proceso, ¿verdad?, del informe. Eso tendrá su día, va a ser el 1 y el 2 de mayo. Tanto en Cámara como en Senado, así que ese será un día que ciertamente esperemos ya se haya publicado el informe, así que habría que ver qué es lo que va a soltar. Han habido personas muy cercanas a Mueller que han dicho que las conclusiones generales a las que llegó el
el Attorney General no son cónsonas con lo que ellos querían? Desafortunadamente los demócratas continúan con un sueño de encontrar colusión o de encontrar algo en contra del presidente Trump relacionado con Rusia. No existe, no hay evidencia, es un sueño solamente de los demócratas, y los demócratas deben de empezar a enfocarse en policies para ayudar a los Estados Unidos, ayudar a los constituyentes que fueron los que los eligieron y dejar este sueño que es un pasado. ¿Pero está usted a favor de la transparencia? Sí, claro que sí. Todo se debe... En Washington, D.C., todo lo que quieren que se conozca, le hacen un leak. Lo dejan... Una filtración. Una filtración anticipada. Y no hay ninguna filtración. No hay ningún tipo ¿No ha habido muchas filtraciones sobre las declaraciones de impuestos del presidente, por ejemplo? Bueno, eso es porque él estipula o ha dicho públicamente de que no se puede divulgar sus impuestos porque el audit que tiene, etcétera, etcétera. Él tiene condiciones técnicas por las cuales no ha difundido sus impuestos. Pero, en cualquier caso, ¿estaría usted a favor, como republicano, de que los presidentes presenten sus declaraciones, no al margen del color político del mandatario? Yo creo que si un presidente está ejerciendo su trabajo y él es un hombre de bienes, no está comprado por ninguna industria en particular, pues los ingresos de su compañía son privados y se deben mantener así. Un último comentario. Si no tiene nada que esconder, entonces ¿por qué aguantar el informe de la publicación de sus planillas? No sé. Las opiniones de quienes nos han acompañado hoy en nuestro debate, Luis Dávila y Arthur Estupiñán. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros, con la mirada en las redes sociales, vamos a terminar el programa. Las opiniones que nos llegan de televidentes que ayer aplaudieron la entrevista del analista de riesgo, Raúl Gallegos, que nos acompañó con mensajes como este. La opinión más clara que he visto de la dictadura venezolana la dio el doctor Raúl Gallegos. Él expresó que Maduro trata a la gente sin escrúpulos y poco le importan las sanciones, lo que lo mantendrá en el poder por más tiempo, como Fidel lo hizo en Cuba. Gracias, Federico, por su mensaje, una entrevista en la que hacíamos el análisis y que en algunos casos ese análisis se alejaba un poquito de la narrativa que estamos escuchando de muchos gobiernos. En algún caso, algún oyente la leyó un poquito más pesimista. Estoy de acuerdo con el analista. Venezuela para salir de esta crisis son un estimado de 100 años. Gracias, Norberto. Hay que ser pesimista hasta cierto punto. Yo le animaría a ser optimista, pero en cualquier caso hay que decir que el señor Gallegos, que ayer estuvo aquí, nunca habló de 100 años. Hay estudios que dicen que la recuperación de Venezuela es cuestión de, como mucho, 20, pero no 100. 20 son muchos, sí, de acuerdo. Pero si usted me dice 100, diciendo 20, ¿no le parece que soy un poquito más optimista? Así terminamos. Gracias a ustedes por acompañarnos, por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana. Les deseamos una feliz noche.